con Eduardo Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos aquí en su casa, en Mega Noticias. En esta ocasión vamos a hablar del sistema educativo nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha desarrollado a lo largo de esta administración? Donde se puso al inicio, en el centro precisamente del debate nacional, la educación de este país. Realmente hoy, a 4 años, ¿qué es lo que vemos? ¿Ha sido realmente la plataforma de reconversión, de lanzamiento de un nuevo proyecto educativo nacional? ¿O ha sido un trampolín político? ¿O una plataforma de exhibición para que los políticos puedan acceder a nuevas posiciones? De eso y más vamos a hablar esta tarde aquí en Mega Noticias, y tengo el gusto de que nos acompañen en esta ocasión el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey. Marco, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Y también tengo el gusto de que nos acompañe Fernando Belauzarán, un analista político pues de estas nuevas generaciones, con un conocimiento hecho y desarrollado precisamente en la praxis, algo que tanta falta nos hace en este país. Y bueno, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buena tarde. Encantado, Eduardo, también encantado de estar con Marco, y entiendo que Alma Maldonado, que es también de esos tiempos universitarios, se nos va a acompañar en breve. En unos momentos más estamos luchando con unos problemas técnicos, y aquí estará con nosotros en un momento más Alma Maldonado, precisamente del Cinvestav. Vamos a tener opiniones y puntos de vista diversos sobre un tema que a todo mundo nos impacta. Y sin más, Marco Fernández, empezamos esta administración con un plan muy ambicioso en torno al sistema educativo nacional, la reconversión que se iba a dar, se le iba a quitar precisamente toda la cuestión ideológica. Veníamos de una reforma educativa que había transformado el sistema educativo nacional. ¿Cómo iniciamos, Fernando, esta administración en el sistema de educación nacional? Bueno, la verdad es que la educación en México es territorio de desastre, yo diría, ¿no? Hay cosas emblemáticas como la desaparición de escuelas de tiempo completo, que afectó a muchísimos estudiantes y a muchísimas familias, porque eso contribuía a que las madres pudieran estudiar. Pero en la cuestión de mejorar la calidad educativa, prácticamente se tiró el arpa, y hay una degradación constante. Y creo que y hay una tremenda crisis con la deserción. Marcos sabrá de esto también, le he leído algunos comentarios, pero la deserción escolar traída a partir de la pandemia fue tremenda, y casi fueron años perdidos para algunas generaciones en educación pública que no pudieron entrar en el asunto de, digamos, la utilización tecnológica para estar al día. Y la derrota de esta administración es simplemente decir, todos pasan por decreto, ¿no? Y se acabó el asunto, ¿no? Entonces son años perdidos, y el hecho de que tantos niños se hayan quedado sin escuela porque desertaron en la pandemia, estamos hablando me parece que rebasa algunos millones de personas o de niños ahí de los que han desertado, y pues eso es terrible, ¿no? Terrible para el país, terrible para ellos mismos. La educación pública debe ser el principal instrumento de movilidad social en el país. A quienes más afecta una educación de poca calidad o de calidad mediocre es a los que menos tienen, porque no tendrán esa posibilidad o ese instrumento igualador. Y lo que estamos viendo pues es un terrible, yo diría, una terrible degradación. Y además el asunto de el beneficio o la entrega o el establecimiento del control prácticamente de muchísimas cosas administrativas a las prácticas clientelares, que no solo no se han disminuido, sino que se han acrecentado, fortalecido estas prácticas clientelares de control político por parte de los sindicatos en la educación, y eso tampoco ayuda, ¿no? Pero bueno, se está construyendo un régimen de clientelas, y la educación es parte de eso, para desgracia de los niños y del futuro del país. Gracias, Fernando. Tenemos el gusto ya de tener y de contar con la colaboración y presencia de Alma Maldonado. Alma, ¿cómo estás?
qué gusto tenerte aquí. Ella es investigadora del CINVESTAB, entre otras muchas cosas. Alma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos a mis colegas. Gracias. Marco, déjame preguntarte en un primer acercamiento al sistema educativo nacional. ¿Son promesas que ya se han venido cumpliendo las que se hicieron al principio de esta administración? ¿Cómo vamos? ¿Estas son promesas cumplidas o todavía tenemos mucho que ver y esperar en ese sentido? Pues la verdad es que si algo ha caracterizado a este sexenio en materia educativa, no es solamente las promesas no se cumplieron, sino lo que francamente ha ocurrido es, por un lado, una serie de engaños por parte de la administración. Pusieron, por ejemplo, en la Constitución que iba a haber un fondo para la gratuidad y la universalidad de la educación superior, del cual han destinado 0 pesos en estos 3 años desde que lo prometieron. Prometieron que le iban a dar a los docentes una capacitación para tener mejores resultados en el aula, y resulta que les han recortado el 89% de los recursos. A eso se suma que vino una emergencia educativa derivada de la pandemia, que lo que ha hecho es aumentar las desigualdades tanto de acceso de la educación como en términos de la calidad de los aprendizajes, y esta administración se ha comportado como si no hubiera emergencia. No tenemos hoy, a punto de comenzar el ciclo escolar 22-23, un diagnóstico del tamaño de la afectación de los aprendizajes realizado por el gobierno federal, nada de nada. No hay dinero para capacitar a los docentes y contener emocionalmente a los alumnos. Fernando hacía referencia a cómo ha aumentado, por ejemplo, lamentablemente, la caída de la matrícula. Simplemente en la media superior estábamos hablando de 367,000 jóvenes menos respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador. En el caso de preescolar es el 13%. Y de la transición, por ejemplo, de la secundaria a la media superior, se ha caído en 200,000 jóvenes, ya no transitaron de la secundaria a la media superior. Y ustedes me dirán, ¿hay alguna medida para que el gobierno esté tratando de rescatar a esos jóvenes y regresen a las aulas? Nada de nada. Caray, Marco. En un primer acercamiento que tengamos con el sistema educativo contigo, Alma, déjame preguntarte, ¿tú detectas que este gobierno tiene un plan educativo nacional? Bueno, es difícil pensar que tiene un plan educativo. Yo creo que sí tiene un plan y eso atraviesa sobre todo con la entrega directa de recursos a las familias y las becas. Me parece que eso ha sido su estrategia más importante. Tendríamos que dilucidar si se trata de una estrategia sobre todo política. Como se sabe, las becas universales no necesariamente apoyan a quien más lo necesita y no necesariamente representan mejoras educativas, desafortunadamente, porque este tipo de programas hay que focalizarlos a quien realmente lo necesita más. Entonces, la estrategia ha sido entrega directa de recursos a las familias a través de becas, creo que eso ha sido muy claro. Fuera de eso, no vemos mucho más allá, a excepción de la última propuesta del cambio curricular para la educación básica, que es algo en lo que se ha metido la Secretaría de Educación a trabajar. Desafortunadamente, con poca claridad, todas son filtraciones las que conocemos de ese plan. Hemos visto a Marx Arriaga muy activo tratando de impulsar este proyecto que hoy no sabemos si se va a empezar a implementar el próximo año como pilotaje, en qué escuelas, en qué salones, con cuántos estudiantes, si va a ser ya un plan asumido por todo el sistema educativo nacional. Entonces, es la incertidumbre para el personal docente que no sabe con qué plan y programa va a regresar el próximo curso. Entonces, desafortunadamente, la estrategia ha sido esa.
Y por el contrario, se han tomado medidas como, por ejemplo, la eliminación de las escuelas de tiempo completo, que era un programa que sí tenía y había mostrado resultados muy claros en cuanto a lo académico y sobre todo en cuanto a apoyar a las poblaciones más vulnerables. Entonces me parece que en este momento estamos en eso y hoy no sabemos quién va a ser la secretaria de Educación por si faltara algo. Así es, sin duda. Un sistema educativo nacional en el cual si algo podemos decir que ha prevalecido, Fernando, es incertidumbre. Son promesas que no se han cumplido, pero sobre todo, pues déjame preguntarte directamente, ¿ha servido la Secretaría de Educación Pública desde tu óptica en lo que va de este sexenio como un trampolín político? Vimos a un primer secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, que aparentemente ante los recortes que se estaban dando en el programa, en el Sistema Educativo Nacional, decidió retirarse y pues se fue entonces de embajador a Washington. Y vemos entonces ahora a la que todavía es secretaria de Educación, que pues ya está muy enfilada, muy encaminada para el Estado de México, para ser candidata. ¿Qué es lo que enfrentamos? ¿Cómo ves en este momento a la Secretaría de Educación Pública, Fernando? Sí, bueno, lo que hemos visto es la improvisación, ¿no? Ni Esteban Moctezuma tenía el conocimiento para ser secretario de Educación y tampoco me parece el liderazgo intelectual que debía tener alguien que debiera dar como luz, como de alguna manera dar rumbo, etcétera. Hubo, insisto, improvisación y es lamentable que un gobierno que se dice de izquierda castigue a la educación pública presupuestalmente, ¿no? Uno pensaría que educación y salud debieran tener la prioridad de un gobierno de izquierda, ¿no? Y no, porque insisto, son elementos fundamentales para una sociedad más igualitaria. Y lo que ha habido es improvisación. Y bueno, Delfina pues pasó de noche completamente, solo esta decisión tan desafortunada de desaparecer las escuelas de tiempo completo, pero realmente si hubiera estado vacante o sin titular, nadie hubiera notado la diferencia, ¿no? La verdad, el tema, la única certeza que tenemos, y creo que esta certeza le va a dar mucho gusto a Alma Maldonado, es que no va a ser Elena Bulia la secretaria de Educación, ¿no? Lamentable para los científicos, pero bueno, al menos el desastre que ha hecho en el CONACYT y con la investigación no lo hará con la educación básica, pero eso tampoco es para cantar victoria, porque pudiera salir cualquiera, lo que hemos visto, ya sabes, 90% de lealtad, 10% de capacidad, eso es lo que ha hecho este gobierno y eso es lo que hemos visto. La improvisación, la verdad es que lo que dice el presidente o pensará es, ¿para qué tienen que saber si lo que yo pido es que sepan obedecer, ¿no? Y lo que busca finalmente es simplemente yo diría, vamos hacia una república clientelar, ¿no? De generar clientelas, absolutamente. Y esa es la política un poco de becas que hablaba Alma, pero también desde el control sindical se ha endurecido, se ha fortalecido a costa de sacrificar o olvidarse de la calidad educativa. Insisto, se improvisó muchísimo frente a la pandemia y no se han tomado medidas para recuperar el tiempo perdido, para recuperar a los estudiantes perdidos, ¿no? Uh-huh. Ese es el capital humano del país. Sin entonces es verdaderamente grave. Y la verdad es que ni Esteban Moctezuma ni Delfina estuvieron a la altura de las circunstancias, y Delfina pues más bien es un trampolín para haber sido candidata, ¿no? Pero no lleva ningún resultado para presumir como su pase por su paso en la Secretaría de Educación Pública. Marco, si no es una prioridad nacional la educación de los niños, las nuevas generaciones, pues entonces, ¿qué lo es? ¿Qué es entonces una prioridad para este gobierno? Y no te lo pregunto porque tú seas parte de él, sino que simple y sencillamente como investigador, como gente que está dedicada al estudio de la educación, debería de haber incrementos anuales, sin duda, en el presupuesto nacional de egresos de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo. Debería de haber un incremento y vemos que precisamente año con año pues ha venido bajando el presupuesto que se asigna a la educación en este país, Marco, la educación básica, media, superior. ¿Cómo entender esto, Marco?
Tu micrófono, Marco. Son dos cosas, Eduardo. Por un lado, tiene que ver no solo con los recortes a programas o a instituciones importantes encaminadas o enfocadas a los menos favorecidos. Ha habido recortes, por ejemplo, al Consejo Nacional de Fomento para la Educación, el CONAFE, que atiende a los menos favorecidos de la sociedad. A ellos les han venido recortando el presupuesto desde que inició el sexenio. Lo mismo con el Instituto, el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que busca brindarle una segunda oportunidad a quienes no pudieron aprender a escribir y a leer y escribir cuando fueron niños o jóvenes. Por el otro lado, ha habido, como decía Alma, una política de becas. Nosotros hicimos un análisis de las mismas y increíblemente lo que terminó pasando, sí, aumentó el dinero para las becas, pero para las becas de los niveles del ingreso más favorecido. Al sector menos favorecido le han venido recortando las becas. Ahí están los números, no son nuestros, no es, insisto, la editorialización, porque cuando empieza uno a criticar al gobierno, se ponen a la defensiva diciendo que no, que si los prianistas, los conservadores y no sé qué tanto adjetivo, pero uno ve los números del gobierno y con eso se hacen los análisis y se muestra cómo hay una política regresiva en las becas, pero peor aún, en el caso del otro programa donde dan dinero de manera directa, que se llama La Escuela es Nuestra, la Escuela es Nuestra supuestamente es para mejorar la infraestructura educativa y que para evitar la corrupción le van a dar el dinero directamente a comités de padres de familia. ¿Qué encuentra la Auditoría Superior de la Federación? Lo que nosotros le habíamos advertido a Esteban Moctezuma cuando justo se anunció el programa, que iba a haber problemas de corrupción, porque ahí están los señores servidores de la nación, los servidores de la Secretaría del Bienestar, presionando a los papás, a las mamás, a de que si no hacen la obra con determinado constructor, los amenazan que les van a quitar el dinero. Segundo, incluso se aparece que hay escuelas que no activaron las dichosas tarjetas de Banco Azteca, que era como se han mandado el dinero. El presupuesto. Y uno diría, pues el dinero debe de estar ahí en la cuenta del banco. Pues la Secretaría de Educación Pública no pudo acreditarle a la Auditoría Superior dónde está el dinero de las escuelas que no activaron las tarjetas. Entonces, no es solamente el recorte, sino que el dinero además se da, ya sea con un propósito clientelar, regresivo, y en donde además ya ha habido señales de problemas de corrupción. Entonces, en conjunto tenemos un desastre, porque en vez de estar destinando recursos para, por ejemplo, hacer programas de tutorías que permitan que los jóvenes vayan regresando a sus estudios después de haberlos abandonado, o que estén destinados para tener una evaluación que, ¿para qué queremos una evaluación? No evaluamos solo por el interés intelectual. Necesitan los maestros saber de qué tamaño es la afectación de aprendizajes para trazar rutas de recuperación. Eso tampoco lo han hecho. ¿Qué datos, qué información nos das tú, Marco, nos da Fernando? Y Alma, déjame entonces preguntarte, iniciamos esta administración con una reforma educativa pues que se acababa de hacer y que fue muy aplaudida, pero que se acabó diciendo que finalmente era para humillar a los maestros. Y bueno, todo lo que se construyó anteriormente en esta administración, se ha visto que lo mejor, desde su punto de vista claro, es destruirlo, Alma. Mira, Eduardo, lo que pasa es que eso ha pasado en todos los gobiernos y hay que decirlo también. Nunca ha habido un plan educativo, nunca se ha tomado con seriedad la Secretaría de Educación, ¿no? Decía Fernando, es un puesto político, lo ha sido siempre. Y los anteriores gobiernos han sido igual y se usa como escalón político. Y no se ha podido mantener un solo proyecto educativo que realmente sea evaluado, implementado, llevado a cabo. Sí, claro. Todos los distintos gobiernos han tratado de implementar sus distintos proyectos educativos, pero ninguno ha
tenido la seriedad para mantenerlo por 6 años, para continuarlo y para evaluarlo y para saber qué funcionó y qué no. Entonces, lamentablemente, esto se repite con este gobierno, ¿no? Lo cual Alma, llama la atención. Y perdóname porque, que te interrumpa aquí, pero sí, es que tuvimos la promesa de que ahora sí se iba a hacer diferente en este campo, ahora sí iba a haber planes a largo plazo, ahora sí iba a haber apoyo directo para el magisterio, ahora sí se le iba a poner atención a los niños. Entonces, Alma. Sí, pero cuando tú analizas cuál fue la propuesta de este gobierno, desafortunadamente, y aquí coincidirán Marco y Fernando conmigo, la propuesta fue tiremos la reforma anterior, ¿no? Que fue una propuesta electoral del entonces candidato López Obrador. Esa fue su propuesta educativa. Tiremos la reforma actual. Nunca fue, ¿y qué vamos a construir? ¿Y qué vamos a hacer? Hasta hace poco es cuando nos dicen, bueno, vamos a reformar el currículo, ya muy tarde, ya a casi 2 años de que acabe el sexenio, vamos a empezar a ver los libros de texto, realmente empezando las cosas, o más bien planteándolo todo al revés. Y en el fondo es que nunca hubo una propuesta educativa. Creo que eso también hay que dejarlo claro hoy, y ese es uno de los grandes reclamos que habrá que hacerle a un presidente que, como decían mis colegas, ha tenido por lo menos un discurso social importante y un interés en los más desfavorecidos de este país. Sin la educación no se va a poder hacer eso. Fernando, precisamente, gracias, Alma. Precisamente, y tú que eres hombre de izquierda, pues hemos escuchado en esta administración la frase de que primero los pobres. En la izquierda pues se busca tratar de igualar de alguna manera. Fernando, ¿sí han sido primero los pobres, primero los niños, primero los más necesitados? No, bueno, según los propios datos oficiales, hay más pobreza y hay más desigualdad. Y creo que Alma dio en el clavo ahorita. Sin educación pública importante, pues lejos de salir de esa situación, la están prolongando, ¿no? Entonces, es primero los pobres solo en el discurso, ¿no? Y yo hablaba de la república clientelar, en donde prácticamente toda la política estatal es para construir clientelas y llevarlas. Bueno, la educación no está al margen de esa, pero un país con mayor pobreza, desigualdad, ignorancia, pues es más fácil de movilizar a las urnas para votar por quien se le indique, ¿no? Y ya hemos visto que esa es la política oficial estatal que tenemos. Pero es, insisto, lamentable porque el instrumento que iguala socialmente de mejor manera es la educación. Entonces es un verdadero fracaso. Lo hubiéramos esperado que aumentaran los recursos para la educación, para la salud, para la ciencia y tecnología, etcétera, ¿no? Estaba el compromiso de al menos el 1% en ciencia y tecnología y está muy lejos de cumplirse. Al contrario, se han bajado los recursos y se comieron los fideicomisos para llevarlo a las obras de infraestructura, ¿no? Pero sí ha habido una lesión importante al capital humano, a la formación de capital humano que tiene que venir con una educación pues que permite, y creo que me parece que esa es la clave. Ya sabía, la única oferta fue destruir lo que se había hecho en el sexenio anterior, que me parece que lo mejor hubiera sido revisarlo, ¿no? Y ver dónde estuvo mal, qué se podía mejorar, etcétera, pero simplemente destruirlo, y me parece que fue la propuesta con absolutos fines electorales, porque lo que el presidente le importa más no es tanto la educación en sí, no ve a la educación como un fin en sí mismo o como un fin para mejorar al país. Lo que le interesa es el control político a partir de los del sindicato más grande de América Latina y también de la disidencia, ¿no? Que tienen una forma de control muy férrea, muy disciplinada, como si estuviéramos casi en el siglo pasado. La gran batalla por democratizar al sindicalismo en educación ha sido un fracaso. Tienen un control político prácticamente absoluto, caprichoso, y lo hacen para tener control político de los maestros y
me preocupa un poco, hablaba Alma de Marx Arriaga, y esto, hay muchas cosas que habla en donde parece ser que la lógica de la educación que traen es el adoctrinamiento, ¿no? Adoctrinar ideológicamente desde la educación, y eso pues me parece que es lastimoso, ¿no? Desde los libros de texto. Por supuesto, eso es algo común de los regímenes autoritarios, pero este adoctrinamiento pues es lamentable. Incluso adoctrinan para engrandecerse ellos mismos, ¿no? Hacen el culto a la personalidad, culto a ellos y su proyecto, lo quieren poner hasta en los libros de texto, ¿no? Qué exceso, qué destemplanza, etcétera, ¿no? En la cuestión donde sus obsesiones ideológicas las quieren convertir en verdades educativas, ¿no? Verdades eso absolutas. Me parece lamentable para cualquier educación, ¿no? Pero en fin, no es la mejor, me parece que no es la mejor forma el tratar de adoctrinar a la gente, a los niños, para que puedan luego ellos ser el sustento político de su gobierno. Regresaremos a ese tema y abundaremos un poco más, Fernando. Antes de irnos a una pausa, les quiero hacer una pregunta me gustaría si me pueden responder con un sí o un no para irnos a una pausa. Marco, ¿estamos en tiempo de reorientar la educación en este país? No. O sea, tenemos una crisis mayúscula y estos señores se comportan como si no existiera. Alma. Sí, coincido. La pandemia y sus efectos tendría que ser lo primordial en este momento. Fernando, ¿tenemos camino? ¿Tenemos opción? Se ve muy complicado. Lo que debería ser, la primera prioridad debiera ser recuperar a los niños para la escuela, ¿no? Pero sí debiera existir un proyecto educativo a mediano y largo plazo. Ojalá lo podamos construir en consenso como una política de Estado. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Alma, cuando hablamos de el sistema educativo nacional, sin duda es un ente vivo, pero hemos visto que esta pandemia los ha sumergido a los niños y a los maestros y a los directivos, a los administradores del sistema educativo nacional, pues parece ser que en un impasse en el cual nadie ha ganado, todos hemos perdido, Alma. Sí, yo creo que desafortunadamente, Eduardo y auditorio que nos está siguiendo, no se ha dimensionado lo que representó la pandemia en términos educativos. La verdad es que perdimos mucho tiempo con las escuelas cerradas, fue una decisión del gobierno. No todos los gobiernos tomaron las mismas decisiones, no todos los gobiernos respondieron de la misma forma, no, sin duda. Y eso también hay que decirlo, aunque sí fue una emergencia que a todos nos tomó por sorpresa. Entonces, me parece que ahí el gobierno debió de haber tomado como prioridad la educación, si realmente era de su interés. Debimos de haber ahora vuelto con planes muy claros de recuperación de aprendizajes, de atender el tema socioemocional, donde muchas niñas y niños se vieron afectados por el cierre de las escuelas, los jóvenes también, por supuesto, y todo esto con un panorama nacional de dónde estamos en términos de aprendizajes. Sí. Eso no se hizo, lo hicieron algunos estados solamente de la República, pero no tenemos el mapa nacional de qué pasó con la pandemia y qué pasa con esos niños y niñas que hoy pasan a quinto o pasan a sexto, si tienen los conocimientos y los aprendizajes para seguir con su desarrollo educativo. Es que era fundamental y es una decisión que muchos países tomaron. Vamos a saber cómo regresan las niñas y los niños y de ahí vemos qué medidas tomar. Y en las medidas, nada más termino con esto, Eduardo, se tenían que haber hecho programas focalizados para las poblaciones más vulnerables, porque todos lo sabemos, la desigualdad educativa es muy fuerte en nuestro país y no es lo mismo
las niñas y los niños que tomaban 1 hora de clases a la semana, conectándose como podían, porque no hubo apoyo para los maestros ni para las familias, si podían, a los niños y las niñas que tuvieron conectividad toda la semana en las escuelas privadas para estar más o menos al parejo en sus clases. No es lo mismo, y el gobierno parece que da por sentado que, bueno, pues sucedió esto y no había nada que hacer. Marco, precisamente sobre esto, UNICEF acaba de dar a conocer datos hace un par de días donde hablaban de que el sistema educativo en México se había retrasado entre 2 y 3 años a raíz de la pandemia, Marco. Lamentablemente sí. O sea, lo que hemos observado es que sí. O sea, tenemos un problema muy serio en donde, o sea, solamente 3 estados, el estado de Nuevo León, el estado de Querétaro, de Nuevo León, de Querétaro, y Guanajuato son los que han dado o han hecho sus propias evaluaciones. Nadie más ha hecho evaluación de la afectación en los aprendizajes. Es increíble. Y eso es lo que me parece a mí trágico de este gobierno, porque está discutiendo en términos ideológicos el cambio de planes de estudio, cuando lo que tendríamos que hacer... Tuvimos un problemita ahí con la imagen de Marco. Fernando, déjame preguntarte, Fernando. Tú el lunes escribías en Excelsior una colaboración que se titulaba Impunidad o Inocencia, refiriéndote a Delfina Gómez. ¿La podríamos ampliar esta impunidad o inocencia al sistema educativo nacional? Sí, bueno, la verdad es que los crímenes educativos se han hecho en México con absoluta impunidad y las consecuencias son gravísimas, ¿no? Y algunas con mucho dolo. Yo en el pasado comentario estaba un poco hablando del control político. Me parece que al presidente le interesan los votos, porque le interesa el poder y el control y lo que está, no tanto el desarrollo nacional, no tanto el darle oportunidades de estudio, de desarrollo acá, y se ve por todos lados. Así como vemos que quitaron las escuelas de tiempo completo, que les ayudaba a los niños a mejorar su educación y estaba perfectamente notado, y además a las familias más vulnerables, como mencionó Alma. Además de eso, se acabaron los apoyos también para que jóvenes vayan al extranjero a estudiar, ¿no? Que es un capital humano para que venga a retribuirle al país lo que aprendieron. Entonces, lo que estamos viendo, por supuesto, a mí me parece que en temas, y este va a ser el saldo de este gobierno, en temas de salud, educación, militarización, el daño al país es a gran escala y va a costar mucho trabajo, tiempo y esfuerzo tratar de revocarlo, porque no es solo que el próximo gobierno, como por arte de magia, vaya a regresarnos a como estábamos para ver si lo podemos mejorar. La verdad es que este impulso hacia abajo, a la descomposición, a la degradación del sistema, va a costar mucho trabajo quitarlo, y además quizás no sea prioridad. Eso va a depender de lo que suceda en los procesos electorales, etcétera, ¿no? Pero no soy optimista ahorita en eso. Marco, retomamos ya la comunicación contigo. Sí, adelante, por favor, Marco. Sí, pero en ese sentido de lo que dice Fernando, o sea, y él ahora sí que él sabe más porque es el político. O sea, yo lo que observo, ¿no?, es que la sociedad es corresponsable de lo que está ocurriendo. Y lo he platicado con Alma, y a veces en esta parte no coincidimos tanto, pero es que cuando yo observo, por ejemplo, hicimos una encuesta hace 2 meses con Grupo Reforma. 80% de los papás nos dijo que había habido afectaciones en los aprendizajes de sus hijos. Luego nos dijeron 50% de ellos que las escuelas, estos son papás y mamás con hijos en primarias y secundarias públicas, y dijeron
que 50% de ellos, que las escuelas no estaban haciendo nada para recuperar los aprendizajes. Pero después vino las preguntas que, pues ahí sí, con franqueza, pues yo observo tampoco una ciudadanía muy exigente por mejores resultados, porque se le preguntó, oiga, para recuperar los aprendizajes, ¿está usted dispuesto a cortar las vacaciones y tener más días adicionales de clase? Solo 25% estuvieron a favor. Oiga, bueno, vamos a alargar los horarios escolares, 23%. Bueno, vamos a tener clases los sábados. 14%. Entonces, yo veo eso. Sí, Fer. Yo veo eso. Marco, o sea, solo 14% dice que querían clases los sábados. Veo eso y yo no veo una ciudadanía tampoco defendiendo su derecho por una buena educación. Alma, ¿qué datos nos das, Marco? Alma, lo que no se evalúa, pues simple y sencillamente no se puede medir. Y este gobierno parece ser que no está evaluando. Sí, creo que el tema de la evaluación y la rendición de cuentas es algo que le molesta, parece que le molesta al gobierno actual, lo cual es preocupante porque si ya veníamos con una tradición de tener un instituto que realizara la evaluación educativa, como era el INEE, tendríamos que haber mejorado, por supuesto. Todas las instituciones son perfectibles, todos los procesos. Sí. Yo creo que aquí nadie está casado con que un examen diagnóstico nos dice todo del proceso educativo. Por supuesto que no, pero nos dice un pedacito y nos dice un elemento que sí puede ser importante y sobre todo tener la fotografía nacional de dónde están los niños de segundo y si saben hacer las sumas que tendrían que saber para ese grado escolar. Sin duda. Entonces, lo básico. Entonces, este gobierno le tiene miedo, es opaco, ¿no? Porque cuando se decide eliminar el programa de las escuelas de tiempo completo, entonces pasan este programa a La Escuela es Nuestra, que es un programa que no está auditado, que ya fue mencionado que presenta irregularidades, y entonces pasamos de una cosa que era mucho más transparente a un programa donde guardan las cifras, donde no tenemos muy claro en qué se va el dinero, y donde ahora, esto es grave, una escuela primaria, y ojalá todo el mundo lo tenga claro, una escuela primaria, la comunidad tiene que decidir entre reparar un baño, dar clases extras que sean necesarias o dar de comer a los niños. Gravísimo. En ese dilema nos tiene, ¿no? Y creo que ahí es donde tendríamos que decir, no se vale que la educación sea relegada a este punto tan bajo. Al último lugar parece ser, Fernando. Sí, qué degradación. Insisto, la educación debiera ser prioridad para un gobierno de izquierda, era hacer la reforma fiscal para financiar mejores condiciones de educación pública y de la salud, ¿no? Fernando, pero ni en el discurso está siendo prioridad, caray. No, no se ve, ¿no? Por eso yo no considero este gobierno de izquierda, ¿no? Aunque a todos los que discrepamos nos califique de derechistas, conservadores, etcétera, no lo veo. Y el daño en la educación es un daño generacional, eso de verdad que lo vamos a sentir, porque el que generaciones se pierdan o generaciones no puedan tener un aprendizaje correcto, pues les va a perjudicar a ellos en lo particular para poder ascender socialmente, tener mejores condiciones para tener una educación universitaria, lo que quieras, si así lo decidieran. Eso va a ser un dique para ese desarrollo, pero para el país también, ¿no? Porque y nos va retrasando. Claro, entre más mexicanos estén preparados y tengan mejores conocimientos para poder acceder a las herramientas de un mundo cada vez más globalizado, etcétera, eso conviene al país, ¿no? Nos conviene, no somos la lógica nativista de que vamos a regresar a nuestros estados separados del mundo y del desarrollo, etcétera. Eso es una distopía,
¿no? Y me parece que además absurda, ¿no? Este proceso en donde el mundo está cambiando, transformándose y por lo tanto los conocimientos se vuelven muy valiosos, eso no se va a detener por decreto, ¿no? Y el hecho de que nosotros nos rezaguemos como país, claro que nos va a afectar, ¿no? Marco, acaba de darse a conocer, no hace mucho, el censo 2021 que nos dio a conocer el INEGI. Hablaba, abundando un poco en los datos que tú mencionabas hace un momento, de 5 millones de estudiantes que simple y sencillamente no regresan al sistema educativo, no regresan al siguiente ciclo escolar. Esta es una cifra gravísima. ¿Cómo lo ves? Pues mira, o sea, el problema más grave que tenemos, lamentablemente, son dos cosas. La caída de la matrícula, por un lado, y el aumento del abandono escolar. Las dos cosas, ok, ya. Alma, cuando hablábamos, y no hace mucho, todavía cuando estábamos viendo a Delfina, pues que estaba en el Estado de México, ahí luchando de alguna manera con otra que fue secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota. Se hablaba entonces de que se estaba buscando ya incluso dar inglés en las escuelas primarias. Hoy ni siquiera es el tema un idioma, una lengua extranjera. Hoy el tema central es cómo regresar y hacia dónde regresar en este nuevo ciclo escolar, Alma. Sí, desafortunadamente, Eduardo, estamos en eso. Y nada más déjame regresar a la cifra del INEGI, y esto también Marco seguramente puede ahondar. El problema es que el dato no es claro. O sea, el INEGI hizo este cálculo de 5 millones. Ajá. Ahí podríamos meternos a temas metodológicos, pero bueno, es alrededor, pero la secretaria Delfina se comprometió a darnos el dato consolidado de abandono. Bueno. Y nunca nos los dio, ¿no? Entonces, se puede decir millones más, millones menos. Estamos hablando de muchos niños, eso sí, y de que no tenemos un programa nacional para irlos a buscar, porque hoy lo que tendremos que estar haciendo como Estado mexicano es ir a buscar a las niñas y los niños que abandonaron la escuela y saber dónde están. Y bueno, ese es un punto. Y regresando al tema de dónde estamos hoy, y ya lo mencionaba por ahí Fernando y también Marco, en lugar de estar atendiendo estos problemas tan graves, nos presentan este plan y programas, ¿no? Con una visión bastante sesgada ideológicamente. Es una idea, si uno se pone a leer los planes y programas de estudios como nos los están presentando ahorita, bueno, tiene mucha ideología detrás, mucha descalificación, y propone cambios que sí pueden ser importantes y que yo no sé, no veo hoy que tengamos la capacidad organizacional e institucional de implementarlos, como por ejemplo la eliminación de las materias. Lo que se está proponiendo hoy es que en primaria ya no se enseñen las materias como tradicionalmente lo hacíamos, matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales, sino que todo se trate de integrar. La integración puede ser una muy buena idea, módulos, pero para eso necesitas una preparación de los docentes, de los materiales y de la propia escuela que se adapte a esta idea de tratar de tener problemas que sean multidisciplinarios, etcétera. Entonces, creo que estamos metidos más bien en una batalla ideológica, me parece, ¿no? Donde priva la descalificación y donde a final de cuentas, repito, estamos muy cerca del inicio del ciclo y no sabemos cómo va a arrancar, ni qué va a pasar con esta propuesta que se presentó de reformar el currículo de la educación básica. Fernando, gracias, Alma. Fernando, no hemos abordado, no nos ha dado el espacio porque la plática ha sido muy rica, otra de las áreas fundamentales del sistema educativo nacional, que son los maestros, el sindicato. Ese es otro tema aparte. Pues sí, me parece que este gobierno, desde que estaba en campaña, el presidente, su gran prioridad era más bien el peso electoral del sindicalismo, ¿no?
el sindicato como clientela, como control político hacia allá. Y creo que esto se ha fortalecido. Y el hecho de que ya no quieran evaluar, incluso ya no quieran siquiera, que ya sabrán por supuesto de esto más Marco y Alma, pero el hecho de que nos salgamos de las evaluaciones internacionales para tener puntos de comparación con otros países, pues la verdad es que si no tenemos evaluación no sabemos si para dónde vamos, hacia dónde, si estamos mejorando, si no, simplemente vamos a ciegas, ¿no? Y el hecho de haber tirado a la basura los referentes como de evaluaciones internacionales como PISA, etcétera, pues nos pone en una situación complicada porque además no se pone nada en su lugar, ¿no? No se sustituye con algo, ¿no? Y entonces parece ser que lo que busca este modelo es que ya la calidad educativa no sea ningún problema porque el presidente cree que además debe de quitarse los exámenes de admisión a las universidades, ¿no? Dice, si el problema es que luego llegan y hay una competencia entre estudiantes de escuelas privadas con públicas, y si las públicas tienen una educación, digamos, con la calidad descuidada, y ahí es donde los detienen, ¿no? Fácil, quitamos el estudio, quitamos el examen, y en todo caso hacemos un sorteo para saber quiénes quedan. Las famosas tómbolas. Pero imagínate la tremenda mediocridad y daño que hay esto, porque obviamente no todo es el mérito, pero el mérito es importante y el esfuerzo es importante y todo eso se queda absolutamente despreciado en esto, en donde efectivamente lo que quieren simplemente es como mientras tengan un lugar en la escuela, yo ya cumplí, ¿no? Y que los padres estén contentos porque ahí están, pero ni en eso, que parecía ser ese el proyecto del presidente, 0 rechazados, todos a las aulas, etcétera, ni en eso han tenido un éxito porque, como lo hemos visto, la tremenda situación económica y los problemas que han generado con la pandemia, lo que ha generado es una deserción tremenda. Esto es una crisis, llamémosle las cosas por su nombre, es una tremenda crisis educativa y el gobierno simplemente se hace como el tío Lolo, dice que todo está muy bien, porque para ellos todo tiene que nacer con ellos, ¿no? Para el presidente todo tiene que nacer, entonces tienen una lógica de vamos a innovar aunque sean solamente juegos de artificio, no haya nada detrás de eso en realidad. Marco, el sistema educativo, sin duda uno de sus pilares fundamentales es el magisterio, pero hoy vemos un magisterio, pues parece ser que también, como utilizando las palabras de Fernando, muy controlado, muy dócil, caray, después de lo que hemos visto en este país. Pues sí, o sea, creo que por un lado está el sindicato y por el otro lado están los maestros. O sea, el sindicato siempre ha sido, perdón la palabra, un prostituto político. O sea, se fue aliado del PRI, luego fue aliado del PAN, luego regresó a aliarse otra vez con el PRI y ahora está aliado con Morena. Ahí no hay nada nuevo bajo el sol en términos de su pragmatismo a cambio de recibir recursos en control de los líderes del sindicato. La coordinadora, que es la disidencia, también está dócil porque pues le dieron nuevamente lo que siempre ha exigido, la gobernanza donde tiene influencia, es decir, hoy el Instituto de Educación de de Oaxaca, es completamente de la sección 22. ¿De Chiapas? La sección 18 en Michoacán, la de Michoacán, nuevamente control. En donde de repente no le dan los recursos, que es en Chiapas, hubo manifestaciones y de hecho le fue muy mal al presidente cuando fue a visitar a Chiapas porque los maestros lo increparon. En Tabasco hay algunas manifestaciones porque no les han cumplido. Hay una parte que el docente está consciente que les vieron la cara en esto. Uno, no solamente les recortaron el dinero para su capacitación, sino que además hay una cosa que se llama el escalafón horizontal y vertical. Para quien nos escucha, ¿qué quiere decir eso? Es el dinero con el cual se puede el maestro, a la hora de evaluar, ya sea que quede como maestro, pero que le paguen más, es decir, el escalafón horizontal,
o aspire para ser director o supervisor. Pero resulta que no hay dinero suficiente ahorita para eso y han sido muy poquitas las plazas que se han concursado. Caray. Y los maestros están muy molestos porque hasta eso les vieron la cara. Y hay dos cosas adicionales, Eduardo. Uno, a los maestros que enseñaban inglés, hace rato hablabas tú de lo de inglés, a los del inglés resulta que ya no les han pagado, o sea, traen un problema serio porque les deben salarios, y a los facilitadores, no son maestros, pero son facilitadores de la prepa en línea, tampoco les han pagado. Entonces, uno empieza a observar y hasta para la parte laboral, estos señores les han dejado que desear. Grandes huecos. Vamos a tener que hacer una pausa más, pero antes de irnos, déjame preguntarte, Alma, y también muy rápida su respuesta, se los agradeceré. ¿Estamos ante un sexenio perdido en educación? Sí. Fernando. Desde luego. Marco. Lamentablemente sí. Caray, una pausa, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Alma Maldonado, investigadora del CINVESTAP. Antes de irnos, les pido 20 segundos a cada uno de ustedes para poder concluir antes de terminar este programa. El sistema educativo nacional, ¿hacia dónde va en esta administración? Pues yo creo que hoy priva la incertidumbre, desafortunadamente. Esperaríamos que recompusieran el rumbo. Faltan 2 años. Nos preguntaste si era un sexenio perdido. Hoy lo es. No tendría por qué serlo en los 2 años que siguen si nos dedicáramos verdaderamente al tema importante que es cómo tratamos de resarcir todo lo que pasó con la pandemia y la pérdida de aprendizajes. Eso sería mi mensaje. Muchas gracias, Eduardo y colegas, por la invitación. Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey, del Colegio de Gobierno. Marco, ¿qué nos espera entonces con esto, en este sistema educativo, en los 2 años que quedan? Lamentablemente me gustaría tener mejores noticias, pero con franqueza lo que vamos a tener es solo el intento de ideologizar el contenido en la parte de educación básica. En media superior vamos a tener un problema, porque también allá se está tratando de cambiar los planes de estudio, pero no hay dinero, porque allá la implicación de los programas de cambio de estudio tiene un impacto presupuestal que el subsecretario no ha querido abordar. Y en términos de realmente recuperar los aprendizajes y hacer esfuerzos puntuales para poder rescatar a los jóvenes que abandonaron la escuela, eso va a ser tarea de unos cuantos estados. Y eso lo que va a significar en la práctica es el incremento de las desigualdades de oportunidad educativa en el país, lamentablemente. Muy bien, así es. Muy bien, muchas gracias. Marco Fernández, del TEC de Monterrey, Alma Maldonado, del CINVESTAP, Fernando Belauzarán, me debes para la próxima, pero ya nos tenemos que ir. Analista político, muchas gracias por su compañía, pero sobre todo muchas gracias a usted. No se vaya, nos quedamos aquí en Mega Noticias con Yoeli Ramírez. ¿Qué nos tiene, Yoeli? Buena tarde. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues, ¿qué te cuento? Que Ciudad Juárez en este momento es el punto de alerta en todo el país. Parece que se están comenzando a registrar quema de algunos tiendas de conveniencia. Recordemos los episodios apenas de antier en Jalisco y Guanajuato. Lo tenemos muy fresco, pero ahora parece que el punto de partida es el centro de información, es Ciudad Juárez, Chihuahua. Atentos con ello. Muchas gracias, Yoeli. Gracias a ti. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.